Bienvenidos a este nuevo encuentro, a esta nueva clase de nuestra materia, Derecho Procesal 1, en la parte general, que es la que estamos desarrollando actualmente con los docentes de la cátedra A, en nuestra querida Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán. Bueno, luego de haber visto con la doctora Graciela Valls de Romano Norri la problemática general del proceso, nos parecía oportuno, y por eso estaba planteado así en el cronograma que le hemos brindado a ustedes, ahondar en algunos conceptos fundamentales que tienen que ver con justamente este tema. Seguimos en la misma unidad, la unidad del proceso, una unidad troncal, uno de los temas que caracterizan a nuestra disciplina y que de alguna manera ustedes deben manejar bien, tanto en el aspecto teórico como en las destrezas, para poder abordar con éxito las unidades que vienen posteriores y, como dijimos en la clase inaugural, todos los procedimientos especiales que van a desarrollar seguidamente en el plan de estudio de esta carrera. Muy bien. Seguramente ustedes pensarán que el primer abordaje debe ser terminológico, y es así. El primer abordaje, digamos, conceptual, necesariamente tiene que ser terminológico. Y entonces estamos hablando del proceso. Y cuando hablamos de proceso, me imagino que en terminología general, en la lengua castellana, que abreva nuestra cultura, podemos decir que proceso implica de alguna manera una secuencia, que cuando hablamos de proceso estamos pensando en un trámite, que cuando hablamos de proceso estamos pensando en algo que se desarrolla a lo largo del tiempo, algo que tiene un desarrollo temporal. Entonces, es así cuando decimos que también algo está en proceso, quiere decir que algo está en curso. Alguna actividad está en proceso de desarrollo, en proceso de elaboración. Es por eso entonces que cuando hablamos de proceso en general podemos asociar dos ideas como componentes o elementos de lo mismo. En primer lugar, un proceso necesita de un tiempo para su materialización, para su concreción, para su final. De modo tal que proceso desde el punto de vista del tiempo implica secuencia, implica desarrollo, implica algo de tiempo, algo mucho o algo poco de tiempo, pero tiempo al fin. Con lo cual, cuando hay un proceso, no hay un acto de generación instantánea, no hay algo que se origina y se, digamos, concreta de forma inmediata. Necesitamos una secuencia. El tiempo está presente en el proceso, en todo lo que es procesual. Y en segundo lugar, si hay tiempo, hay también actividad. Y si hay actividad, hay actos humanos, actos de la vida real, actividades, reglamentadas o no, que se van desarrollando secuencialmente en el tiempo. Y entonces, en el tema de un proceso, cuando un proceso es armónico y ordenado, tenemos actos que son antecedentes y actos que son consecuentes. Y siempre el consecuente reconoce al acto antecedente como el primigenio o el anterior. Entonces ahí ya vamos plasmando entonces la idea de lo que nos llevaría a trasladar este concepto de proceso en general terminológico de la lengua o del lenguaje común a lo que es la terminología específica de nuestra disciplina. Y entonces podemos hablar de proceso judicial cuando estamos en presencia de actividades regladas que se desarrollan a lo largo del tiempo durante una secuencia temporal determinada en la actividad de los operadores de justicia ante el Poder Judicial. De modo tal entonces que proceso judicial implica una actividad cumplida frente a uno de los poderes del Estado, el Poder Judicial, y es una actividad reglada, una actividad pautada, normativizada. Es entonces cuando aparece el segundo elemento, los códigos de procedimiento, que son precisamente aquellas leyes, porque todos los códigos procesales son leyes provinciales o nacionales que ponen en vigencia estas reglas, que van determinando de qué manera y cómo se cumplen las actividades judiciales por todos los operadores del derecho. Entonces,
los procedimientos, que son las conductas que se desarrollan en el proceso, están reguladas por los códigos de procedimiento, las leyes locales o nacionales que instrumentan estas reglas de conducta. Que es como decirles a ustedes que en materia jurisdiccional, en materia judicial, los códigos de procedimiento establecen las reglas del juego, es decir, de qué manera y cómo estas actividades jurisdiccionales van a cumplirse por los justiciables y por el juzgador, digamos, durante el desarrollo o la secuencia de un proceso, siempre que este proceso sea judicial. Que por otra parte, si lo debemos conceptualizar, digamos, con una vertiente moderna del término, debemos decir que el proceso judicial es un método pacífico y armónico de dirimir conflictos jurídicos entre las partes, entre los contendientes. Y quien dirime ese conflicto jurídico entre las partes y los contendientes es el juez, es el magistrado, es la jurisdicción en el ejercicio pleno de su función. Pero resalto para ustedes, y esto es importante, lo de método civilizado de debate. Es decir, que ya como lo vimos en el desarrollo de la jurisdicción en la bolilla anterior, superada la instancia de la venganza privada, y convenido por la civilización y por el desarrollo de la humanidad, que era conveniente que un tercero dirima los conflictos intersubjetivos, apreciamos entonces el origen de la jurisdicción moderna, en donde ese tercero, el juez o magistrado, dirime esta situación jurídica previa, esta situación de conflicto que no ha podido ser resuelta, mediante autocomposición por las partes, es decir, por los propios contendientes en base a sus propias pautas, a sus propias conductas, y entonces recurren a un tercero, al juez, a la jurisdicción, al Poder Judicial, para que dirima el conflicto. Y para ello, civilizadamente, hemos establecido determinadas reglas del juego. Esas reglas del juego son ese debate, ese método de debate pacífico para dirimir conflictos que consiste en el proceso judicial. Y para que esto sea posible, debemos distinguir claramente, y lo vamos a profundizar en un desarrollo posterior, que ese proceso se desarrolla entre sujetos. Esos sujetos son, en el proceso contencioso, en la jurisdicción contenciosa, el actor que reclama y el demandado que resiste o que se defiende. Y eventualmente la presencia de terceros que toman la calidad de parte en calidad de terceros, ligados también, digamos, a este método o debate civilizado. Y por otra parte, tenemos a quien debe dirimir el conflicto, a quien debe resolver la cuestión litigiosa, que es el magistrado, el juez, en sus distintas instancias, ya sea juez de primera instancia, ya sea juez de cámara, o ya sea finalmente juez de superior tribunal o de corte, con más las oficinas auxiliares que hoy constituyen la apoyatura de infraestructura y de, digamos, de auxiliares de la justicia para la mejor solución del conflicto. Así planteado entonces este escenario, tenemos entonces, y vuelvo a repetir, el método civilizado de dirimir conflictos que constituye justamente el proceso. Ese proceso se encuentra arreglado, se encuentra tabulado mediante pautas de intervención, digamos, por parte de las partes y de los jueces que están establecidas en los códigos de procedimiento. Y ese método civilizado se desarrolla entre quienes contienden entre sí y quien resuelve por otra parte. Quien resuelve, como ustedes pueden imaginarse, a nosotros le denominamos juez o magistrado, en otros conflictos o en otras reglas se lo denomina el árbitro o el mediador, pero siempre, digamos, con un carácter que para nuestra jurisdicción republicana es básico y elemental. El juez debe ser imparcial e imparcial. Y profundizo ambos conceptos. El juez es imparcial porque no tiene interés, es independiente. El juez no tiene interés en la resolución del conflicto, es neutro, de ahí que es entonces imparcial.
Esto es un principio constitucional que habla de la independencia de la función jurisdiccional. Y por otra parte, tenemos que el juez es imparte, es imparcial, no es parte, no es contendiente, no es ni actor, no es ni demandado, ni tercero. El juez es juez, dirime el conflicto, resuelve la cuestión litigiosa conforme a derecho y conforme a su buen saber y entender, o lo que generalmente se denomina la virtud de la prudencia jurisdiccional y la regla de la sana crítica en la apreciación probatoria. Muy bien, efectuado este marco introductorio conceptual que me he permitido con ustedes, ahondo ahora en lo que va a ser el desarrollo troncal de este encuentro, de esta clase, que es explicarles a ustedes el desarrollo lineal, el desarrollo teórico de lo que denominamos en doctrina un proceso contencioso típico. Proceso contencioso típico o típico, que vamos a desarrollar y explicar a través de las 4 etapas que tiene este proceso contencioso típico en nuestra organización jurisdiccional. He dicho 4 etapas. Quiere decir entonces que este método de debate civilizado entre las partes y dirimido por un juez tiene 4 etapas secuenciales que de alguna manera van vertebrándose como una cadena eslabonada hasta su conclusión, a su deseada conclusión o finalización. La primera etapa es la etapa introductoria o etapa de las alegaciones y los dichos. La segunda etapa es la etapa probatoria de la actividad de prueba, es el momento de los hechos. La tercera etapa es la etapa resolutiva, que es la etapa en la cual en distintas instancias va resolviéndose, se va fallando, se va sentenciando la cuestión litigiosa. Es la etapa del derecho. Y finalmente, la cuarta etapa es la etapa de la ejecución, la etapa del cumplimiento de la sentencia y es entonces la etapa de la efectividad del pago de la prestación obligacional respectiva. Muy bien, hecho este esquema, empecemos entonces por la primera de las etapas, es la etapa introductoria. La etapa introductoria es la etapa en la cual habitualmente queda dirimido el objeto litigioso, es decir, el objeto de la discusión judicial. Es entonces la etapa de las alegaciones, es el momento de los alegatos, es el momento, diríamos, de los dichos. Decimos alegatos o alegaciones porque en la etapa introductoria tiene lugar la demanda que plantea el actor y tiene lugar la defensa que plantea el demandado. Ambas de raíz constitucional. Ya lo han visto anteriormente que en el caso del actor, cuando recurre a la Administración de Justicia procurando, digamos, la resolución de un conflicto irresuelto, el actor demanda. Y cuando demanda, acciona. Y cuando acciona, está ejercitando un derecho constitucional de petición a las autoridades, que se encuentra en nuestra Carta Magna de 1853, y que en el caso del Poder Judicial está constituido por la demanda judicial, el reclamo, la denuncia, la querella, es decir, esos modos introductorios de la actividad jurisdiccional o judicial que puede ejercitar quien reclama, a quien en el proceso contradictorio denominamos el actor del juicio, él o los actores del juicio en cuestión. Y volvemos sobre el concepto. El actor acciona y cuando acciona peticiona a las autoridades. Nada más que no peticiona a una autoridad legislativa o a una autoridad ejecutiva. El actor peticiona a una autoridad jurisdiccional. Ese actor que peticiona a una autoridad jurisdiccional ejerce el derecho constitucional de acción. Derecho constitucional que está dirimido en toda la ciudadanía, que reposa en cualquier ciudadano en cuanto titular de derecho, ya sea titular por derecho propio o ya sea titular por representación en alguna de las múltiples formas convencionales o legales de representación jurídica. El actor acciona.
Y el elemento material, el elemento tangible de esa acción, de esa actividad que decimos introductoria de instancia que tiene el actor, es la demanda. O sea que la demanda es técnicamente en la práctica el vehículo de la acción, el vehículo del reclamo, el escrito, soporte papel o soporte digital que contiene el reclamo jurisdiccional de la parte actora. Por cierto, esa demanda se encuentra regulada y reglada por los códigos de procedimiento en cuanto a sus respectivos requisitos, como son la identificación, el apersonamiento, la representación o personería que se ejerce, la mención de los hechos, la descripción de los instrumentos, la invocación del derecho, la presentación u ofrecimiento de la prueba, finalmente el petitorio, la firma, las suscripciones, los pagos de tasas y tributos que la hacen viable, etc. Todos estos requisitos que yo les he mencionado, ustedes lo van a ver muchísimo más en detalle, con profundidad y creo que incluso con una bolilla autónoma en Derecho Procesal 2, en el Derecho Procesal Civil, que será la próxima asignatura. Lo importante hoy, que quede claro para ustedes, es que la demanda constituye el elemento material, virtual o escrito, soporte virtual o soporte escrito, depende de los sistemas, que viabiliza la acción, la petición del actor, dentro de lo cual va incluida la pretensión. La pretensión es el bien de la vida, es concretamente el elemento jurídico peticionado por el actor, para lo cual hace el relato de los hechos y la invocación del derecho. Esa es la actitud que toma entonces el actor, que pone en marcha, es como una llave de ignición, pone en marcha el mecanismo jurisdiccional a través de su demanda, al igual que nosotros en la vida común ponemos en marcha nuestro vehículo automotor o motocicleta o lo que fuere mediante la ignición, la puesta en marcha de la actividad judicial. Pero esta actividad judicial en un proceso contradictorio se realiza frente a otro. Ese frente a otro es frente a quien reclamo. Es supuestamente el incumplidor, el que se encuentra en mora, el victimario. Es en definitiva aquel contrincante contra el cual accionamos. Este contrincante contra el cual accionamos es el demandado. Es decir, es mi contradictor. Es lo que se denomina técnicamente la contraparte, aquel contra el cual estoy demandando. ¿Y qué hace el demandado cuando recibe la citación o la notificación de la demanda? Tiene que ejercitar el derecho de defensa. El derecho de defensa que justamente con este nombre, si ustedes abrevan en el manual de Derecho Procesal de Lino Palacio, van a ver que está enunciado con ese nombre en 2 capítulos, la defensa. Y la defensa son los modos en que el demandado tiene para técnicamente contrarrestar la demanda que se ha incoado en su contra. Esa actividad que efectúa el demandado para defenderse es lo que se llama el derecho de contradicción o el derecho de defensa en juicio, que ustedes saben bien por las materias precedentes al derecho procesal que han venido viendo en la carrera, que el derecho de defensa es un derecho de raigambre constitucional. Está también en nuestra Carta Magna Alberdiana de 1853, en el artículo 18, que es un verdadero catálogo de lo que en Occidente se considera el derecho de defensa. Muy bien, ese derecho de defensa que ejercita el demandado defendiéndose de la demanda del actor es también una pretensión. Es una pretensión de resistencia, es una pretensión de rechazo, es una pretensión que procura ser absuelto de la carga que la demanda implica. Entonces, ese derecho de defensa se encuentra especialmente tutelado por los textos constitucionales y por los códigos de procedimiento. Y ya habrán visto seguramente ustedes, leyendo sobre el particular, que nosotros en esta disciplina, en esta materia, decimos que existen 5 modos o métodos de eventualmente defenderse regulados por los códigos de procedimiento, a los cuales simplemente enumero para su lectura posterior por parte de todos ustedes.
Uno es la contestación típica de demanda, la contestación de demanda. Otra es la contrademanda, ¿no es cierto?, que consiste el demandado en ejercitar a su vez una pretensión nueva y distinta contra el actor. Entonces no solo contesta la demanda, sino que reconviene, es decir, hace una contrademanda. La tercera está regulada específicamente en los códigos de procedimiento como defensas procesales de previo y especial pronunciamiento y se denominan técnicamente excepciones. Están reguladas en el proceso ordinario y sumario y están reguladas también típicamente en el procedimiento ejecutivo. Las excepciones son defensas procesales típicas de pronunciamiento previo y especial para el órgano judicial. En cuarto término, la facultad de allanarme, es decir, de aceptar lisa, llana e incondicionalmente la demanda que se ha promovido en mi contra. Y entonces a esa actitud pasiva del reconocimiento, que debe ser oportuno, total y no condicionado, se denomina allanamiento. Y finalmente, la quinta opción, que también tiene el demandado, porque contestar la demanda o defenderse es un derecho disponible, es eventualmente no hacerlo, es el silencio, el no comparecer, que si se diere, digamos, dentro del marco de un proceso judicial, va a tener una sanción específica que van a profundizar, también lo digo, en Derecho Procesal 2, que es la sanción de rebeldía que se da en el proceso, es decir, el proceso continúa su curso con el demandado rebelde o en rebeldía. Muy bien, esos son, digamos, tabuladamente por los códigos de procedimiento en distintas secuencias de su articulado, los 5 modos que tiene el demandado de ejercitar el derecho de defensa: contestación de demanda, reconvención o contrademanda, oposición de excepciones, allanamiento o silencio o no comparendo. Muy bien, cuando esto ocurre, cuando técnicamente este desarrollo de estas alegaciones de la demanda y de la defensa han finalizado según las pautas y las reglas del Código de Procedimiento, decimos en proceso que ha quedado trabada la litis, expresión, digamos, un tanto vulgar, pero que se encuentra presente en la mayor parte de la doctrina, que implica el cierre de la primera etapa, o sea, de la etapa introductoria, que quede trabada la litis, que quede cerrada esa primera discusión inicial. Quiere decir entonces que ha quedado definido el objeto del proceso, es decir, lo que se va a desarrollar en las secuencias posteriores. Está la pretensión del actor, esgrimida en la demanda, la contrapretensión del demandado, esgrimida en la defensa, en alguna de sus formas de defensa. Todo ello cierra un círculo que constituye el objeto procesal, que es la suma de la pretensión esgrimida por el actor más la pretensión resistida por el demandado. La suma de ambos elementos determina el objeto del proceso. Y técnica o empíricamente, los abogados decimos entonces, ha quedado cerrada la litis. Y cuando queda cerrada la litis de este modo, finaliza la primera etapa, o sea, la etapa introductoria de un proceso tipo. Abordemos entonces ahora la segunda. La segunda etapa de un proceso tipo es la etapa probatoria o del procedimiento probatorio. Y es entonces la etapa o fase de los hechos. Ya las partes en la anterior, en la etapa introductoria, han dicho y se han dicho todo lo que tenían para decir. Perdónenme la redundancia en la expresión técnica. Fue la etapa de los dichos, de las alegaciones. Ahora viene el momento de las demostraciones, es decir, viene el momento de la prueba, viene el momento de los hechos. Y en esto debo ser de alguna manera gráfico y espero que ustedes lo comprendan, digamos, en esta clase, en lo que representan los hechos dentro del proceso. Los hechos es el desarrollo fáctico, es, digamos, aquellos actos humanos o de la naturaleza, voluntarios, involuntarios, con caso fortuito o fuerza mayor o lo que fuere que el código calificara y tipificara al respecto, que han sido las conductas prejudiciales en los cuales las partes han configurado, digamos, una determinada relación jurídica.
Y esa relación jurídica, incumplida, vulnerada, violentada o simplemente resistida, que no ha podido tener una solución previa en la autocomposición de las partes, viene al proceso para que un juez la dirima. Y para que el juez la dirima, debe él formarse una opinión y un criterio sobre cómo fueron las cosas en esa realidad externa previa al proceso que ocurrió cuando él no fue testigo ni presencial en las mismas y que ahora debe resolver en base a los elementos que las partes aportan al juicio. Esos elementos que las partes aportan al juicio para convencer al juez de la verdad de sus afirmaciones son los medios de prueba. Y esos medios de prueba se desarrollan durante la etapa probatoria, durante esta segunda etapa de un proceso tipo, que es la etapa de prueba o del procedimiento probatorio. Allí las partes procurarán, con distintos medios de prueba, convencer al juez de la veracidad de sus afirmaciones. Por eso se dice siempre que una prueba exitosa, una prueba que ha cumplido el objetivo por quien la ha presentado y la ha desarrollado, es aquella que logra formar convicción. Convicción implica convencer. La parte, actor o demandado, a través de sus respectivos abogados, procurarán convencer al juez de la verdad de sus afirmaciones y que las cosas ocurrieron tal cual han sido narradas en la etapa introductoria, en la demanda o en la defensa, según se trate. Esa actividad de convicción es también, debo decirles, una actividad representativa. Representativa. El prefijo re me indica que es una vuelta a presentar. Es decir, es una representación, cual si fuera una obra de teatro, para que un espectador, en este caso el juez, que no estuvo en el momento en que ocurrieron los hechos, porque no estuvo cuando se firmó el cheque impago, cuando se firmó el contrato locativo hoy incumplido por desalojo, cuando no estuvo en el banco, cuando se firmó el aval, la cuenta corriente, el pagaré, la prenda, la hipoteca, etc. Y hoy debe resolver sobre esos hechos de la vida transformados en un reclamo jurídico. Repito, ese juez debe tener entonces una idea cabal de cómo ocurrieron esos hechos. Y el cómo ocurrieron esos hechos implica para las partes una tarea de volver a presentar esos hechos en el escenario judicial. Y esa vuelta a presentar estos hechos en el escenario judicial significa la representación de la actividad probatoria en el proceso. Esto ocurre en esa segunda, trascendental e importantísima etapa de todo proceso, de todo juicio, que es el término de prueba o etapa probatoria, que técnicamente se encuentra a su vez dividido en dos fases internas. Esas dos fases internas tienen una gran interrelación entre ellas. La fase interna primera de la etapa probatoria es el momento del ofrecimiento de los medios de prueba. Y la fase segunda de la etapa probatoria es el momento de la producción de los medios de prueba. ¿Qué significan cada una de estas expresiones técnicas? En el caso del ofrecimiento, actor y demandado en su caso le dirán al juez, es decir, dirán en el proceso y al magistrado de qué medios de prueba van a intentar valerse durante el desarrollo de esta litis. Y entonces dirán prueba instrumental o de documento, prueba de testigos o testimonial, prueba de pedido de informes que se desarrolla a través de los oficios judiciales, prueba confesional, que es eventualmente la declaración propia de actor y demandado sobre la verdad de los hechos, prueba pericial en sus múltiples apreciaciones, caligráfica, médica, económica, de testificaciones, etc. Entonces, actor y demandado, en el momento del ofrecimiento probatorio, expresan al juez y a la contraparte qué pruebas van a servir para sostener la veracidad de sus dichos. De qué manera va a tener esa actividad representativa lugar en el proceso. Y he dicho bien frente al juez y frente al contrario,
porque ese ofrecimiento probatorio, y si me permiten similitudes con un juego de naipes, implica poner sobre la mesa las cartas con que cuento, implica poner sobre la mesa del debate procesal las cartas que son los medios probatorios de que me voy a valer para tornar rotundamente veraces las afirmaciones de la demanda o de la defensa. Esa actividad la cumple tanto el actor como el demandado. Ambos deben efectuar ese ofrecimiento probatorio. Y luego, en la segunda fase, viene el desarrollo de la prueba, ¿no es cierto? Viene la etapa de producción probatoria. Viene el momento en el que estos hechos, traducidos en medio de prueba, se van a desenvolver frente al juez o con control jurisdiccional para procurar la convicción justamente del magistrado. Y entonces vendrá el momento en el cual, si hemos ofrecido una prueba documental, quedará evidenciada en el proceso, agregada a la causa. Si hemos ofrecido una prueba de testigos, tendrá lugar la audiencia en la cual los testigos testimoniarán sobre el cuestionario propuesto. Si hemos ofrecido una prueba de peritaje, será el momento en el cual el perito presentará su dictamen técnico sobre las cuestiones técnicas sometidas a, digamos, su experticia. Si hemos, por otra parte, procurado una prueba de confesión, será el momento en que el actor o el demandado comparecerán para decir por sí o por no la verdad de sus respectivas posiciones jurídicas y de hecho. Es decir, es el momento del desenvolvimiento probatorio, el momento de la representación de los hechos. Todo esto ocurre en la segunda etapa de un proceso judicial tipo, que es la etapa probatoria. Repito, la etapa de los hechos, la etapa de la búsqueda de las convicciones a través de un mecanismo generalmente representativo que se instrumenta a través de lo que se llaman los medios de prueba, que van, repito, a ser estudiados en ampliado en la próxima asignatura de Derecho Procesal de esta carrera. Muy bien, cuando la etapa probatoria concluye con los medios producidos que hayan podido ser producidos o desarrollados hasta ese entonces, se va a abrir la tercera etapa también denominada etapa conclusional o de resolución, que es, diríamos, la etapa del derecho. Fíjense ustedes cómo ha ido de alguna manera en esta secuencia lógica del proceso judicial desarrollándose esta idea. En la primera etapa, en la etapa introductiva, era el momento de las afirmaciones, era el momento de los dichos, de las alegaciones, en la demanda y en la defensa. En el segundo momento, en la etapa probatoria, es el momento de los hechos, es el momento representativo, es el momento fáctico del proceso. Y ahora, cuando ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir y hemos probado supuestamente todo lo que podíamos o debíamos probar, corresponde el momento del derecho, corresponde el momento conclusional o de la resolución de la causa. Ese momento conclusional, que es la tercera etapa o etapa resolutiva o conclusional de un proceso, tiene también fases o pequeñas etapas intermedias. La primera, generalmente presente en la mayor parte de los juicios, es la etapa de los alegatos. La etapa de los alegatos es inmediatamente luego de la prueba, cuando actor y demandado hacen mérito de la prueba propia y desmérito de la prueba ajena. El alegato, que ustedes lo habrán visto tantas veces representado en las películas americanas del proceso oral, donde ese alegato se vierte en forma oral frente al jurado que debe emitir el veredicto, muy bien, en nuestra técnica procesal ese alegato opcionalmente hoy puede ser vertido en una audiencia, digamos, en forma verbal, o bien presentado por escrito, digamos, a través del proceso virtual o del soporte papel, ¿no? Ese alegato que presentará por una parte el actor y presentará por otra parte el demandado, se decía en la Ley de Enjuiciamiento Civil española, que fue la fuente de nuestro derecho procesal, era alegato de bien probado. Así lo denominaba el código, y así lo solían titular los abogados antaño, alegato de bien probado. Y eso significa, en esa terminología castiza, bien
como sinónimo de hecho, de prueba, probado, acreditado. Entonces, el alegato tiene por objeto, en el caso del actor, remarcar la importancia de su prueba y de alguna manera efectuar una crítica de mérito, de desmérito de la prueba ajena, del demandado. Y por otra parte, en la buena técnica, un alegato de bien probado de la parte demandada tenderá a valorar la eficacia y la utilidad de la propia prueba y a ejercitar un desmérito o una crítica de la prueba ajena. Esa es de alguna manera la técnica de los alegatos que en forma verbal o escrita se ejercitan en todo derecho procesal. Esa es la última oportunidad que tienen las partes de expresar sus verdades. Y entonces, a partir de entonces, viene el momento conclusional dirimido en el juez o tribunal. El juez o tribunal que deben dictar el fallo, la sentencia, lo que habitualmente se dice la sentencia de primera instancia, es decir, la sentencia que dirime el conflicto. Y una vez dictada esta sentencia que dirime el conflicto, se abre a posteriori la etapa recursiva, es la etapa de los recursos, que en el lenguaje común generalmente se dice la etapa de las apelaciones, porque el recurso de apelación, y ya lo vamos a ver un poco más adelante en nuestra misma asignatura, en nuestra misma materia, es el recurso tipo, es el modo tradicional por el cual un litigante disconforme, es decir, aquel que perdió total o parcialmente la litis, es decir, que no ha tenido un reconocimiento de su pretensión, puede procurar que una segunda o ulterior instancia revise la sentencia y eventualmente la cambie, la modifique total o parcialmente conforme su propia expresividad, que generalmente se llama expresión de agravio o fundamentos de apelación. Entonces, retrocedo un poco para que ustedes se ubiquen técnicamente. Esta etapa conclusional tiene, diríamos, tres fases. La primera de los alegatos, que creo haberlo explicado suficientemente, esa última oportunidad de las partes de expresar sus verdades sobre la cuestión litigiosa. Luego viene el momento del juez o tribunal que debe dictar la primera sentencia, que generalmente se llama sentencia de primera instancia o sentencia definitiva, otorgando o no la razón a actor o demandado según fuere el caso. Y después la etapa o fase recursiva en la cual los litigantes o el litigante disconforme puede instrumentar recursos para procurar que una instancia superior revise la sentencia y eventualmente la revoque, la modifique o, si sigue siendo parte perdedora, la confirme nuevamente. Cuando digo instancias superiores, me estoy refiriendo a lo que ya les expliqué en la clase inaugural de este cursado. Instancias superiores son las cámaras de apelaciones o tribunales de alzada colegiados o los superiores tribunales o cortes o superiores tribunales de justicia. Según el tipo de proceso y según lo que regulan los códigos de procedimiento, ese proceso entonces podrá subir, si me permiten la expresión técnica, hacia una alzada de cámara o hacia una alzada de corte, según el nivel de litigiosidad y de conflictividad que las partes presenten en el proceso. Pero toda esa discusión en algún momento tiene que tener fin. Y el momento en que eso ocurre, en que eso finaliza, es cuando, ya sea por acción o ya sea por omisión, agotamos las vías recursivas disponibles. Es decir, ya no tenemos más recursos disponibles en el Código de Procedimiento para seguir discutiendo lo mismo. Ese es el momento en que decimos que este proceso finaliza con autoridad de cosa juzgada. Es decir, la pretensión esgrimida y la pretensión resistida, que es el objeto procesal, goza a partir de entonces de firmeza definitiva y absoluta. Lo vamos a ver en una unidad posterior. La cosa juzgada implica que una sentencia, una cuestión litigiosa, ya no puede volver a ser discutida nunca más. Es inamovible, es permanente en el tiempo. La cosa juzgada, res judicata en la terminología del derecho romano, quiere decir cuestión terminada. Cosa como sinónimo de objeto procesal. Juzgada como participio pasado, resuelto, definitiva y para siempre. Cuando tenemos entonces
una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada por agotamiento, por acción o omisión de las vías recursivas pertinentes, se cierra esa tercera y última etapa, que es la etapa conclusional del proceso, con un fallo firme que ha dirimido la cuestión litigiosa. ¿Y qué viene ahora? Ahora viene la cuarta y última etapa de un proceso tipo, que es la etapa de ejecución o de cumplimiento de la sentencia. Porque ya habiéndose agotada toda discusión posible, la parte perdedora, la parte deudora, la parte condenada, la parte obligacionalmente, digamos, condenada a una determinada prestación, económica o no, debe dar cumplimiento al fallo respectivo. Es la etapa cuarta, la etapa de cumplimiento de la sentencia o etapa de ejecución de sentencia, que en un primer momento siempre dispondrá de la opción voluntaria de cumplimiento. Ese cumplimiento del fallo entonces podrá tener dos matices: cumplimiento voluntario o cumplimiento forzoso. El cumplimiento voluntario implica que dentro del plazo fijado por el fallo o por el tribunal, la parte perdedora, la parte obligada, que no necesariamente es la parte demandada. Ojo con lo que estoy expresando. Puede ser que la parte obligada sea la parte actora, que ha perdido el litigio y debe cumplir alguna contraprestación como castigo a un reclamo jurisdiccional inoficioso o antijurídico o sobre el cual no pudo demostrar la verdad de sus afirmaciones. O puede ser la parte demandada. Típicamente, en la mayor parte de los casos, también la parte perdedora o condenada obligacionalmente. Pero ya no hablo de parte actor o demandada, hablo de parte obligada a cumplir la sentencia, que depende del resultado de la litis, repito nuevamente, puede haber sido la parte actora o puede ser la parte demandada. Muy bien, esa parte obligada tiene una primera opción de cumplimiento voluntario, repito nuevamente, dentro del plazo o término que la sentencia o el tribunal han establecido idóneamente al respecto. O puede haber resistencia, continuar la resistencia al cumplimiento y entonces debe venir una etapa de cumplimiento forzoso o de ejecución de sentencia forzosa, con lo que se denominan vulgarmente las medidas cautelares y los actos de ejecución forzosa de bienes. Esa etapa se encuentra regulada en la mayor parte de nuestros códigos procesales en la etapa del juicio ejecutivo. Por una razón práctica y para evitar repeticiones normativas, debemos recurrir como ejecución de sentencia a la etapa de ejecución completa y muy bien regulada en lo que se llama el juicio ejecutivo. Y ustedes verán ahí todo el espectro de las medidas cautelares o medidas preventivas para procurar asegurar el resultado de la sentencia, y ante el incumplimiento voluntario, el cumplimiento forzoso jurisdiccional a través de lo que se llaman las medidas de ejecución forzada de bienes, como el embargo, el secuestro, el remate judicial, etcétera, etcétera. Esa etapa de cumplimiento de la sentencia será entonces la cuarta y última etapa, que es la que de alguna manera permitirá restaurar el derecho, restaurar el orden jurídico, restablecer la equidad de las prestaciones que no han sido cumplidas voluntariamente en la etapa prejudicial anterior a la demanda. Cuando entonces ese cumplimiento se vuelve realidad, tenemos la finalización de un proceso tipo con, digamos, la prestación reclamada por actor o demandado o parte vencedora en la litis según corresponda. Muy bien, he procurado entonces, a través de este desarrollo lineal, darles gráficamente el desarrollo de un proceso judicial tipo o un proceso judicial, digamos, estándar. Y repito, y ya voy cerrando. En la primera etapa introductoria, la etapa de las afirmaciones y de las expresiones verbales, la etapa de los dichos, de las alegaciones, la etapa narrativa de actor y demandado a través de sus respectivas peticiones o escritos. La segunda etapa, la etapa probatoria o del desarrollo fáctico de los hechos a través de los medios de prueba y de las fases de ofrecimiento y producción. La tercera etapa, la etapa conclusional o resolutiva, que desarrolla alegatos, sentencia de primera instancia y las vías recursivas posteriores,
hasta encontrarnos con la casilla ansiada de objetivo final, que es una sentencia firme. Y cuando una sentencia, decimos en proceso, se encuentra firme, está pasada en autoridad de cosa juzgada. Res judicata, como decían los romanos, cuestión terminada, cuestión definitivamente resuelta. Abre entonces la cuarta etapa o etapa de ejecución o de cumplimiento de sentencia que se desarrolla de modo voluntario o forzoso, según acabo de explicarle. Y es así entonces como en la mayor parte de los procesos, en la mayor parte de los tipos de juicios que se encuentran regulados por los códigos procesales, se desarrolla este método civilizado de debate que denominamos el proceso, que he procurado explicarles con esta simbología gráfica a lo largo de estos minutos de encuentro con ustedes. Espero les haya quedado claro, digamos, como para que luego, en el desarrollo de las unidades posteriores, veamos de qué manera se van amalgamando estas ideas conceptuales en el desarrollo práctico de la actividad jurisdiccional respectiva. Muchas gracias y hasta el próximo encuentro.